Hola miedosos, ¿cómo les va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Con ganas de hablar de cine de terror? Porque hoy les traigo la crítica, esta humilde opinión sobre la película El Bufón de Chester, su título original en inglés, una película que se estrenó el año pasado en Estados Unidos en el 2023, una película que ya se ha estrenado en otros países de Latinoamérica y que llegó hace unos días nada más acá a la Argentina. Y tenemos que hablar de esta película porque tiene sus cosas, sin spoiler. Quédense tranquilos que acá hablamos sin spoiler. Así que después de la intro, arrancamos. Como siempre te mangueo, si te vas a quedar a ver el video, por favor regálame un like, que no cuesta nada y a mí me ayudas un montón. El Bufón de Chester es una película que ya tuvo su cortometraje en el 2016. Un cortometraje que tuvo 3 capítulos y que la verdad a mí me encantó. Y la pregunta es, ¿este cortometraje, lo que nos muestra el cortometraje, se adaptó bien a la pantalla grande, a un largo, a una película? La respuesta desde mi humilde punto de opinión es que no. Esta película nada tiene que ver con lo que genera el cortometraje, con la tensión que genera, con la impronta que tiene el personaje del Bufón en el cortometraje. Es muchísimo mejor el cortometraje, que lo pueden encontrar en YouTube, que tuvo más de 30 millones de vistas y por eso a partir de ese dato se hizo la película. La película queda muy por debajo de ese cortometraje. El guión tiene baches muy grandes, por momentos es muy aburrido. Los eventos se desarrollan durante la noche de Halloween. Nos cuenta la historia de dos medias hermanas, dos hermanastras, que a partir de la muerte de su padre se reúnen en el funeral y tienen que limar sus asperezas para poder hacerle frente a este ser llamado el Bufón, que viene a atormentarlas, por lo menos así parece en lo que nos muestran los trailers y la sinopsis. No voy a dar más datos que eso. Y como les digo, la película entra mucho en esa relación de hermanas, dejando de lado lo rico que tenía el cortometraje, que es el Bufón como figura central. En el cortometraje está mucho mejor, tiene mucho más esa aura de misterio, está mucho más sólido, muy ayudado por el montaje. El montaje era excelente en el cortometraje y acá no lo es tanto. La película por momentos cae en unos baches, en unas mesetas narrativas muy importantes y que no puede levantar o le cuesta muchísimo remontar, porque a uno lo sacan de la historia, lo aburren demasiado y volver a conectar con esa tensión que tiene que generar las escenas donde aparece el Bufón es muy difícil. No sé qué le habrá pasado al director porque, insisto, es el mismo director que el cortometraje y no sé si no ha podido él y los guionistas llevar adelante un guión más sólido por cuestiones de tiempo o porque verdaderamente fallaron gravemente al llevarlo a un largometraje y no son guionistas acostumbrados a hacer adaptaciones, que para eso están los guionistas, que algunos son especialistas en adaptar cortos a largos, a películas de larga duración. En cuanto a los personajes, las dos actrices que hacen de las medias hermanas, la verdad que actuación normalita, nada para destacar. Incluso creo que el actor que interpreta a El Bufón es diferente en el corto que en el largo, y a mí me gustó mucho más el corto, a pesar de que usa una máscara y no tiene expresividad, pero las posturas, lo gestual es mucho más atractivo en el corto que en el largo. En fin, para no aburrirlos más y terminar esto que es una crítica sin spoiler, la verdad que yo no se los recomiendo para que gasten un dinero en ir a ver al cine. Yo miraría el cortometraje, creo que ahí está condensado lo mejor de este proyecto. Ojalá la franquicia pueda tener una oportunidad más y tener una segunda película con
un poco mejor de presupuesto, con mejores creativos, mejores guionistas, pero bueno, véanla por esas plataformas que todos conocemos y no gasten un dinero porque me van a venir a insultar en los comentarios de por qué les dije que vayan al cine a ver esta película. Lo siento por las distribuidoras, lo siento por la sala de cine, pero acá tengo que ser honesto y decir la verdad, así que les digo, yo no gastaría mi dinero en esta película. Recordá dejar tu like si te gusta el cine de terror, los juegos de terror, las series de terror, suscríbete para más contenido y compartí este video con toda la gente que le gusta el terror. Yo les dejo un fuerte abrazo y como siempre el consejo que les doy, recuerden mirar debajo de sus camas antes de ir a dormir.